Hi everyone! In this following drama, we are going to present the Chaco War, where Bolivia and Paraguay clashed for 3 years for the northern Chaco. You may wonder, why I'm presenting it in English? You see, 2 English-speaking countries are involved in this war, the United States and the United Kingdom. But we will talking about it in the following videos. La Guerra del Chaco fue el principal conflicto bélico de América durante el siglo XX. De 1932 a 1935 se liberaron sucesivas batallas entre los dos ejércitos, donde sobresalieron los actos heroicos por parte de ambos combatientes, que tuvo como resultado la muerte de 50.000 bolivianos y 35.000 paraguayos aproximadamente. Bolivia contaba con una fuerza de 250.000 soldados y Paraguay con 150.000 hombres en ese tiempo. Los presidentes eran de Bolivia, Daniel Salamanca, que fue un abogado y político boliviano, presidente constitucional elegido por el Congreso Nacional de 1931. Paraguay, Eusebio Ayala, que asumió el cargo el 15 de agosto de 1932, fue abogado y periodista diplomático. Los distintos tipos de enfermedades, tanto físicas como psicológicas, la característica hostil del teatro de operaciones, la falta de agua y mala alimentación produjeron el mayor porcentaje de bajas y afectaron la salud de los soldados sobrevivientes, a muchos de por vida. El enfrentamiento causó ingentes pérdidas de recursos económicos en ambos países de por sí muy pobres. El cese de hostilidades se acordó el 14 de julio de 1935. Bajo la presión de Estados Unidos por un tratado secreto firmado el 9 de junio de 1938, Paraguay cedió 110.000 kilómetros cuadrados de su territorio, que en ese momento estaban ocupados por su ejército. La zona en litigio quedó dividida en una cuarta parte bajo la soberanía boliviana y en 3/4 partes bajo la soberanía paraguaya. Bolivia recibió una zona a orillas del Alto Río Paraguay. La primera fase es conocida como la Ofensiva de Bolivia. Esto tuvo lugar entre junio de 1932 y septiembre del mismo año. Los bolivianos atacaron los fortines paraguayos creyendo que con esto les daría la victoria. Los paraguayos se quejaron internacionalmente de la ocupación de dichos fortines y los bolivianos negaron totalmente esta acusación. El momento más importante de la primera fase es la defensa del fortín Boquerón, donde estaban situados los bolivianos. Fue conquistado por los paraguayos, los cuales enviaron 10.000 hombres y los bolivianos solo eran 600 hombres. Y aunque resistieron casi un mes, finalmente fueron aniquilados y los paraguayos consiguieron su primera victoria. La segunda fase de la Guerra del Chaco inició en diciembre de 1932 y concluyó en diciembre de 1933. Esta duró un año. Esta fase fue el momento en que la ofensiva boliviana comenzó a fallar. Los bolivianos continuaban con sus constantes ataques, pero casi todos fracasaban. Bolivia estaba liderada por el general alemán Hans Kuhn, veterano de la Primera Guerra Mundial. La idea de este general era mantener la ofensiva, atacar los fortines y tropas paraguayas, que estos no puedan respirar y así conseguir victoria. Pero el plan fracasó, dejando a Bolivia con más derrotas que victorias en tan solo un año. Tercera fase, Ofensiva Paraguaya. Abarca desde el año 1933, de diciembre hasta enero de 1935. Se le dice Ofensiva Paraguaya ya que los paraguayos, después de repeler un año a los bolivianos, entendieron de que debían terminar con la guerra. Durante meses estuvieron batallando y hay que tener algo en cuenta de que los paraguayos tenían más de 50.000 hombres en batalla, mientras tanto que los bolivianos tenían pocos hombres, ya que más fueron las muertes de los bolivianos. El presidente Daniel Salamanca, al enterarse de esto, se dio cuenta de que la guerra había sido un total error. Final de la Guerra del Chaco. Para concluir esta lección sobre las fases de la Guerra del Chaco, debemos hablar sobre la última de esas fases,
siendo la que da como finalizada la guerra, trayendo el fin de las hostilidades y la victoria para Paraguay. Esta última fase, situada entre enero de 1935 y junio de 1935, estuvo centrada en la región de Villamonte y más concretamente en la defensa de los bolivianos de esta zona, soportando los constantes ataques de los paraguayos. Bolivia demostró tener muchas agallas, soportando los ataques de Paraguay con unas tropas mucho más numerosas. Durante meses, por todo esto la guerra se alargaba, aunque la victoria era clara para los paraguayos, que tenían rodeado a Bolivia, pero alargar la guerra no convenía a Paraguay, porque le decidieron firmar una tregua con los bolivianos. El acuerdo de paz era nefasto para Bolivia. En el acuerdo se afirmaba que la gran mayoría de tierras del Chaco pasaba a manos de Paraguay, dejando tan solo una pequeña parte a Bolivia.